Gracias, presidente. Señora portavoz, señorías, cuando acogemos a los refugiados, le decimos a la sociedad que debe ser más humana. Estamos hablando de seres humanos a los que no podemos dejar morir a nuestra puerta. Esto lo decía no hace mucho en una publicación semanal Lilian Thuram, exfutbolista de la selección francesa y del Fútbol Club Barcelona, entre otros equipos. A la vista de estas afirmaciones, yo me pregunto, ¿estamos siendo últimamente más humanos los europeos? Me temo que la respuesta que se puede dar a día de hoy no parece que sea muy favorable. En el año 2015, unas 3.500 personas fallecieron en el Mediterráneo. De ellos, 1.050 eran niños. En lo que va de año, se calcula que alrededor de 900 personas provenientes del norte de África han muerto tratando de cruzar el mar para llegar a Europa. Y a los que lo consiguen no les damos ninguna facilidad. Acaban en campos de refugiados, expuestos a ataques xenófobos, y todo ello en un clima que se torna cada vez más desfavorable por hechos como los atentados de París y Bruselas o las violaciones en Alemania. De manera que algunos han convertido la protección internacional pro homine o de carácter humanitario en una preocupación por la seguridad nacional, lo cual desequilibra la balanza en contra de los refugiados. Amnistía Internacional ya advierte del poco compromiso y la escasa respuesta de los países de la Unión Europea, poco compromiso del que no es ajeno el Gobierno español, que en un alarde de generosidad y solidaridad ha reubicado a 18 refugiados de los 17.680 que se había comprometido a acoger en septiembre. Parece que estos días se reubicarán una treintena más y que próximamente se recibirán algunos más. Una buena noticia, pero con cierto tufillo electoral por el momento en que se realiza. Es cierto que España dispone de un periodo de 2 años para llevar a cabo dicho compromiso, pero como no es urgente para el Gobierno, seguramente acogeremos a la mayoría de esos 17.680 el último mes del segundo año. Por si esto fuera poco, estos últimos meses nos encontramos con titulares como estos. La alineación de España con los países del Este estanca la negociación sobre los refugiados. Como para el Gobierno este tema no es urgente, nosotros poniendo trabas y oponiéndonos, junto con República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, a un mecanismo permanente obligatorio de acogida. Otro titular. España se niega a poner por escrito compromisos sobre los refugiados. Como para el Gobierno no es urgente, no nos vamos a comprometer ahora que estamos en funciones, y menos con este tema. Si fuese para invadir Irak, el compromiso quizá ya fuese un hecho. Mientras tanto, Rajoy dice literalmente, España va cumpliendo en la medida que va cumpliendo todo el mundo. Sin embargo, viene Bruselas y reprocha a España su falta de compromiso. Por eso ya no sabemos si España cumple, tan poco como todo el mundo o incluso algo menos. Es verdad que en una sociedad globalizada como la actual, este no es un problema local o estático. Se necesita, por tanto, una estrategia conjunta que sirva para fortalecer la protección internacional de los refugiados en Europa, que no sea un mero discurso de buena voluntad y que busque el equilibrio entre los legítimos intereses de los Estados en materia de seguridad y las necesidades humanitarias de las personas que requieren protección. Todo ello mediante una aplicación integral y convergente del derecho internacional en esta materia. Pero de momento, señorías, lo más urgente es salvar vidas, el máximo número posible. Los Estados de la Unión Europea deben cumplir los compromisos de reubicación adquiridos. A las comunidades autónomas, ¿qué nos queda? Según la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, cuyo reglamento está aún sin desarrollar, lo que nos queda es gestionar los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo, de acuerdo con sus respectivas competencias en los ámbitos sanitario, educativo y social, siempre en coordinación con la Administración General del Estado. Coordinación y cooperación que, a pesar de ser el Estado quien tiene las competencias en esta materia, ni está ni se le espera, y a esa descoordinación debemos añadir la falta de información, algo que es fundamental para adecuar los recursos al perfil de los refugiados. Las comunidades autónomas solo podemos ofrecer nuestra solidaridad, poner a disposición recursos y organizar una adecuada recepción e inclusión a los que lleguen, algo
para lo que Asturias ha hecho y sigue haciendo los deberes. No voy a enumerar y cuantificar las acciones realizadas por nuestro Gobierno autonómico por lo que se refiere al tema de los refugiados desde 2012 hasta septiembre del año pasado, que las hay y son importantes. Pero desde septiembre de 2015 se realizaron las siguientes actuaciones. Puesta en marcha de una mesa autonómica de trabajo con la participación de ONGs y otras instituciones implicadas, coordinada por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y en la que participan la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, la Federación Asturiana de Concejos, los sindicatos UGT y comisiones obreras y ONGs especializadas en atención a personas refugiadas como ACEN, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, Cáritas y la Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales. Paralelamente, se puso en marcha una comisión o grupo interno de coordinación para conocer los recursos de que dispone la Administración autonómica, las necesidades que se puedan tener y diseñar protocolos de actuación. Comisión en la que están involucradas 6 consejerías, pues la atención a estas personas necesita una actuación transversal. Se solicitó información al Gobierno estatal sobre distribución de refugiados por comunidades autónomas, el número, la nacionalidad, perfiles, calendario orientativo de llegada y fondos europeos con los que se cuenta para este cometido, de los que deberían ser partícipes las comunidades autónomas. Información que brilla por su ausencia hasta este momento, conociéndola muchas veces por los medios de comunicación. Se instó al Gobierno estatal a agilizar todo lo posible los trámites para la llegada de personas refugiadas a nuestro país, teniendo en cuenta que es una situación de emergencia. Se reivindicó un plan estatal de acogida en el que participasen las comunidades autónomas, pues hasta el momento el Gobierno central está articulando la reubicación únicamente en coordinación con organizaciones especializadas, dejando de lado las administraciones autonómicas. Se habilitó un registro único en la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo para centralizar ofrecimientos de ayuntamientos, instituciones y la ciudadanía en general, una vez comunicada la lista de necesidades a los ayuntamientos a través de la FAC, donde se pedía la máxima difusión. Algunos ayuntamientos incluso pusieron bandos. En estos momentos, entre recursos propios de ayuntamientos y de alguna ONG, hay identificadas unas 200 plazas, una cifra provisional y revisable. Y ya se presentó, como ya se dijo aquí anteriormente, el borrador de un protocolo de acogida orientado a unos 400 refugiados. Se realizaron también acciones de sensibilización a lo largo de los últimos meses en materia de refugiados, acciones que ya habían comenzado en 2012. Por lo tanto, señorías, el Gobierno de Asturias, en la medida de sus posibilidades y competencias, está comprometido con las personas refugiadas y Asturias está preparada para el acogimiento y la reubicación de esas personas. No les quepa ninguna duda, señorías. Decía Isaac Newton, ya a comienzos del siglo XVIII, que los hombres construimos demasiados muros y pocos puentes. 300 años más tarde aún no hemos aprendido. Votaremos por todo lo mencionado a favor de esta moción. Muchas gracias.